Vamos a ver una partida entre dos estrellas del ajedrez. Con blancas, Vladimir Kramnik y con las negras, Viswanathan Anand. Esta partida se jugó en Montecarlo en el año 1997. Vladimir Kramnik, piezas blancas y piezas negras para Viswanathan Anand. Kramnik abre el juego con caballo F3, para aquel entonces jugaba así: D5, D4, E6, C4, C por D4, E3, caballo F6, alfil por C4, C5, enroque por parte de Kramnik, A6, D por C5, dama por D1, torre por D1, alfil por C5, caballo B D2, caballo B D7, se amenaza ahora B5, alfil E2, la idea es jugar caballo B3, B6, caballo C4, alfil B7, B3, con idea de desarrollar el alfil de C1 por la gran diagonal, enroque por parte de Anand, alfil B2, y aquí Anand introduce una novedad, que es jugar B5. En otras ocasiones se había jugado alfil D5 y también torre F D8. Torre F D8 y alfil D5 era lo habitual aquí. Anand juega B5, amenazando ese caballo que está en C4. Y Kramnik juega caballo A5, amenazando al alfil que está en B7. Alfil D5. Fíjate que ahora se está amenazando alfil D4. Si las negras juegan alfil B4, el caballo de A5 no tendría ninguna casilla a donde ir. Kramnik juega caballo D4 y de esta forma, si alfil D4, vamos a verlo, fíjate, si alfil B4, entonces caballo a C6 y ahora no vale alfil por C6. Si alfil por C6, entonces caballo por C6 se amenaza al alfil, alfil C5, B4 amenazando nuevamente al alfil, y ahora sería mala alfil B6. Lo mejor es jugar torre F C8, y tras alfil F3 y alfil F8, las blancas consiguen una posición, vamos, ventajosa. No es una ventaja decisiva para decir que ganan la partida, pero consigue una muy buena posición. Así que, tras caballo D4, en lugar de alfil B4, Anand juega la correcta torre F C8. Ahora se renueva la amenaza alfil B4. Fíjate que si alfil B4, caballo C6, alfil por C6, caballo por C6 y torre por C6. La idea está en que el alfil y la torre controlan la casilla C6. Así que Vladimir Kramnik juega torre a C1. Y ahora una jugada muy fuerte de Anand. E5. Se amenaza al caballo que está en D4. Kramnik juega caballo C2 y controla la casilla B4. Así que ya no es posible alfil B4. Pero sí es posible alfil B6. De hecho es lo que va a pasar. Anand juega alfil B6 y amenaza nuevamente al caballo de A5. Y ahora una jugada muy aguda por parte de Kramnik. Kramnik juega caballo B5. Fíjate que ahora no se puede capturar el caballo con el alfil, porque si alfil por A5, caballo por D5, caballo por D5 y torre por D5, ¿vale? Si torre por C1, de hecho es lo que va a pasar, alfil por C1. La partida siguió torre por C1, alfil por C1. Ahora se amenaza caballo por D5, torre C8. Ahora se está amenazando alfil A5 y Kramnik lo resuelve de la siguiente manera: juega alfil D2. Fíjate que no es posible jugar alfil por A5, porque entonces sigue caballo por D5, caballo por D5 y alfil por A5. Vamos a verlo, fíjate. Si alfil por A5, entonces caballo por D5, caballo por D5 y alfil por D5. Las negras tienen la pareja de caballos y las blancas tienen la pareja de alfiles.
Por tanto, aquí, tras alfil de 2, no vale alfil por A5. De hecho, ahora Anand va a cometer una imprecisión. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo C5. Caballo C5 y caballo por D5, que es lo que dice Stockfish. Anand va a jugar alfil E6, que como he dicho antes es una imprecisión. Anand juega alfil E6 y ahora Vladimir Kramnik podía haberse colocado por delante, con la jugada caballo por A6. Vladimir Kramnik va a jugar caballo B C6. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido lo siguiente. Caballo por A6. Torre C2. Alfil por B5. Se amenaza caballo C4. Alfil G4, amenazando a la torre que está en D1. F3. Alfil E6. Se amenaza torre por D2. Fíjate, torre por D2, torre por D2 y alfil por E3, jaque al rey y a la torre. Así que caballo C4 para controlar la casilla E3. Alfil por C4, B por C4. Nuevamente se vuelve a torre por A2. Nuevamente se vuelve a amenazar torre por D2. Rey F1, H5, caballo B4, torre A3, alfil E1. Fíjate que ahora se amenaza alfil por D7 y no vale alfil por E3 debido a la jugada caballo C2, amenazando al alfil y a la torre. Lo mejor es jugar caballo C5, E4, alfil A5 y H4. Puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Las blancas tienen un peón de más y tienen la pareja de alfiles, fíjate, por la pareja de caballos. Es una pequeña ventaja para las blancas. En absoluto se puede decir que las negras estén perdidas. Las negras pueden pelear por las tablas, pero esta posición es preferible para las blancas. Bueno, alfil de 2, como he dicho antes, alfil para 5 es un error. Lo correcto hubiera sido caballo C5, pero Anand juega alfil E6, una imprecisión. Ahora, caballo por A6 le hubiera dado ventaja a Kramnik, pero Kramnik juega caballo B D6. Fíjate que se está amenazando caballo A5. Kramnik juega caballo B C6. La idea es, en primer lugar, proteger al caballo de A5 con el caballo este, con el alfil, pero por otro lado se amenaza también caballo E7 con jaque al rey y a la torre. Así que rey H8. Ahora se amenaza alfil por A5. Kramnik juega A4. Se amenaza ahora A por B5. B por A4. B por A4. Se amenaza ahora alfil por A6. Caballo C5. Fíjate que este caballo ha dejado de defender al peón D5. Pero si la idea es cambiar el peón D5 por el de A4. Caballo C5. Caballo por E5. Y ahora caballo por A4. Se amenaza caballo. Se amenaza el caballo de A5. Caballo a C6. A5, una jugada muy aguda por parte de Anand, porque este peón es incomestible, el peón de A5 es incomestible, pero es que Vladimir Kramnik lo ve. Este peón no se puede capturar ni con el alfil ni con el caballo. Vamos a ver qué es lo que pasa si se captura. Vamos a suponer que primero se captura con el alfil, fíjate. Si alfil por A5, entonces alfil por A5 y no se puede capturar el alfil de A5 con el caballo porque sigue caballo C3 amenazando a la torre y al alfil que está en E2. Por el contrario, si después de A5 se toma este peón con el caballo, fíjate lo que pasa. Caballo por A5, alfil por A5 y ahora no se puede capturar el alfil de A5 porque sigue torre C5 amenazando a este alfil que estaría aquí y al caballo de E5. Conclusión, tras A5 el peón de A5 es incomestible. Las negras están amenazando caballo E4 y Kramnik hace una jugada muy fuerte que es alfil A6.
torre A8, alfil B5, se amenaza al caballo que está en A4, caballo C5, y aquí viene el único error en toda la partida. Vladimir Kramnik va a jugar aquí alfil por A5. Alfil por A5 es un error. Lo correcto hubiera sido la jugada caballo C4. Vamos a ver lo correcto, fíjate. Lo correcto es jugar caballo C4. Se amenaza al alfil que está en B6 y al peón. Alfil C7. Caballo 6 por A5. Caballo D3. Se amenaza caballo E4. F3. H5. Caballo C6. Alfil por C4. Alfil por C4 se amenaza al peón que está... Bueno, se amenaza al caballo y al peón. Caballo B2, se amenaza ahora a la torre y al alfil. Torre C1, caballo por C4, torre por C4, torre A1, jaque, torre C1, torre A2, se amenaza al alfil de D2, alfil C3, alfil B6, amenazando al peón de E3, alfil D4, alfil por D4, caballo por D4, G6, bueno, puedo seguir, pero aquí la posición más o menos está igualada, a pesar del peón de más que tienen las blancas. Vamos a la posición inicial, como he dicho antes, lo correcto aquí hubiera sido caballo C4, que es lo que mantenía la igualdad, incluso una pequeña ventaja blanca, con una pequeñísima ventaja blanca, según Stoffel también, pero Kramnik juega alfil por A5. Alfil por A5, alfil por A5, caballo por A5, torre por A5, y aquí, en esta misma posición, Vladimir Kramnik se rindió. ¿Qué hubiera seguido? Te preguntarás, bueno, pues se puede seguir, fíjate. Vladimir Kramnik podría haber seguido jugando torre de 8, jaque. Hubiera seguido caballo G8. Ahora se amenaza al alfil que está en B5. Además, esta torre amenaza con llegar aquí a A1. Lo mejor es jugar alfil F1, torre A1. La idea es eliminar a este caballo y posteriormente este alfil llevarlo a esta diagonal donde está, por ejemplo, aquí a C4. Esa es la idea de las negras. H3 para darle una salida de escape al rey. F6, intentando quitar del medio ese caballo que controla la casilla C4 para que el alfil vaya aquí a C4. Caballo F3. Ahora H5. No hay prisa por jugar alfil C4. Caballo D2, nuevamente controlando la casilla C4. Y ahora caballo B3 para eliminar ese caballo. Caballo por B3. Alfil por B3. Se amenaza torre, perdón, se amenaza alfil C4 que sería letal. Única torre D4. Y aquí lo mejor para negra es caballo E7. Y aquí fíjate que las blancas abandonaron. Fíjate que las negras tienen un caballo y un alfil a cambio de un alfil. Es un caballo por un peón. Es una ventaja material de las negras. A la larga las negras ganarían el final. Bueno, espero que te haya gustado la partida. Esta es la primera partida que subo entre estas dos estrellas del ajedrez, Kramnik y Anand. Voy a subir más partidas porque Kramnik y Anand son dos jugadores que han protagonizado partidas inolvidables. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.